Hola, bienvenidos a Eco Escuchado, el canal donde encontrarás historias llenas de drama, emociones y enseñanzas que te harán reflexionar. Hoy traemos una historia intensa y conmovedora que no querrás perderte. Así que acomódate, presta atención y acompáñanos hasta el final. Mariana tenía 22 años, una edad en la que muchas personas creen haber encontrado su rumbo. Pero, para ella, la vida se había convertido en una corriente impredecible que la empujaba con fuerza de regreso a orillas que ya creía olvidadas. Había dejado su ciudad natal con la ilusión de construir una vida independiente. Pero el cierre repentino de la cafetería donde trabajaba como barista la dejó sin ingresos, sin ahorros suficientes para sostener el alquiler de su pequeño departamento. No tuvo más remedio que regresar al hogar de su madre. Clara, por su parte, había iniciado una nueva etapa. Hacía poco más de un año se había casado con Ernesto, un hombre de complexión robusta y presencia imponente, cuyos silencios parecían más elocuentes que sus palabras. Tenía una forma de mirar que, lejos de ser casual, parecía escrutar, evaluar, atravesar. Mariana lo había conocido en la boda amable, en apariencia, correcto en el trato, pero con una rigidez que no lograba pasar desapercibida. Aún así, quería darle el beneficio de la duda, por el bien de su madre, por la paz del hogar, por su propia necesidad de un refugio. Los primeros días en la casa transcurrieron con una calma superficial. Clara estaba radiante. A sus 53 años, sentía que por fin había encontrado estabilidad emocional tras años de soledad y esfuerzo. Trabajaba a doble turno en una clínica privada como asistente administrativa, y su rostro, aunque cansado, siempre se iluminaba al hablar de Ernesto. Es un hombre de palabra, decía. No es de muchos gestos, pero cuando actúa, lo hace con lealtad. Mariana, por su parte, asumió discretamente las tareas del hogar: cocinar, limpiar, organizar. En las mañanas enviaba currículums y en las tardes respondía a anuncios de empleo. Ernesto solía estar en el estudio, desde donde manejaba su pequeño negocio de consultoría financiera. Al principio, sus interacciones eran escasas y formales. Buenos días, Mariana. ¿Necesitas algo de la tienda? Tu madre estará orgullosa de ti. Pero con el tiempo, esos gestos aparentemente benignos comenzaron a adquirir un matiz extraño, un cumplido que se extendía más de lo necesario, una mirada que no se desviaba cuando ella cruzaba el pasillo, un comentario sobre su forma de vestir. Ese suéter te queda muy juvenil, dicho con una sonrisa apenas perceptible, pero con un tono que no lograba descifrar. Mariana se repetía a sí misma que tal vez era su imaginación, exacerbada por la vulnerabilidad de su situación. ¿Acaso no era natural sentirse observada cuando uno dependía de otros para sobrevivir? Pero el malestar persistía, creciendo en silencio como una raíz oscura bajo la tierra. Con los meses, la incomodidad se volvió angustia. Ernesto ya no se limitaba a estar presente. Ahora la buscaba, le preguntaba por su día, por sus planes, por sus amigos, o la falta de ellos. Comentaba que una chica tan joven no debería estar tan sola, y lo hacía con una cercanía que rozaba lo inapropiado. A veces, cuando Clara no estaba, se sentaba frente a ella en la sala, y comenzaba una conversación que parecía amistosa, pero que siempre terminaba con alguna insinuación velada. Tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Clara no siempre lo ve, pero yo sí sé lo que necesitas. Mariana aprendió a evitarlo. Cambiaba de habitación cuando escuchaba sus pasos en el corredor. Comía rápido, antes de que él regresara del trabajo. Se encerraba en su cuarto con la excusa de revisar correos o dormir la siesta. Pero el miedo no se quedaba fuera. Lo llevaba consigo, latiendo en su pecho como un reloj defectuoso. En el punto de quiebre llegó una tarde de lluvia. Clara había salido temprano a una reunión laboral y Mariana estaba en la sala ordenando facturas y papeles médicos. Ernesto entró sin avisar, con una taza de té humeante en la mano. Te traje algo para relajarte, dijo, dejándola sobre la mesa. Se sentó frente a ella, demasiado cerca. Su tono era suave, casi paternal, pero sus ojos no lo eran. Le habló de cuidarla, de protegerla, de lo difícil que es ser joven hoy en día.
Le preguntó si alguien la había lastimado alguna vez. Mariana respondió con monosílabos, con la mirada fija en el suelo. Entonces, él extendió la mano y le tocó el dorso con una lentitud deliberada. «No tienes que tener miedo. Conmigo». En ese instante, algo en su interior se fracturó. No fue un grito, no fue un empujón, fue el silencio de una frontera cruzada, de un límite borrado sin consentimiento. Mariana se levantó con torpeza, murmuró una excusa y corrió a su habitación. Durmió poco esa noche. Cada ruido en la casa, el crujido de una tabla, el cierre de una puerta, le helaba la sangre. Quiso hablar con su madre, pero ¿cómo explicarle que el hombre al que amaba era también una amenaza? Clara ya tenía suficiente peso encima. No podía cargarla con esa verdad. Las semanas siguientes fueron un infierno sordo. Mariana comenzó a sentirse extraña, mareos persistentes, náuseas matutinas, un cansancio que no cedía ni con el sueño. Al principio lo atribuyó al estrés, a la ansiedad, pero cuando su menstruación se retrasó por tercera semana, una sospecha terrible se abrió paso en su mente, fría y definitiva. Fue al supermercado. Compró 3 pruebas de embarazo distintas. Las usó una tras otra en el baño, con las manos temblando. 3 líneas rozada. 3 confirmaciones. Se desplomó sobre el suelo de cerámica y lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Con el alma hecha trizas. Decidió confrontar a Ernesto antes de hablar con su madre. Lo llamó a su despacho bajo el pretexto de devolverle un libro. Él entró con una sonrisa satisfecha, como si hubiera estado esperando ese momento. Al ver su rostro desencajado, su expresión cambió. Ella le dijo, con voz apenas audible, «Estoy embarazada». Él no mostró sorpresa, ni remordimiento, ni pánico. Solo una frialdad escalofriante. «Escúchame bien», le dijo, acercándose un paso más. «Si le dices algo a Clara, arruinarás su vida. Yo puedo ayudarte, financiar el tratamiento, cubrir los gastos. Pero solo si te callas. Nadie debe saberlo». Mariana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El hogar ya no era un refugio, era una cárcel. Cada objeto, cada rincón, parecía testigo de su vergüenza, de su dolor. Comenzó a perder apetito. Evitaba mirarse al espejo. Clara, agotada por sus turnos y ajena al drama que se tejía bajo su techo, notaba el cambio en su hija, pero lo atribuía a la desmotivación por no encontrar empleo. «Dame tiempo, mami», le decía Mariana, abrazándola con fuerza. Como si temiera que desaparecieran una tarde, mientras limpiaba la cocina, dejó caer una taza de porcelana. El ruido del impacto contra el piso la sobresaltó, y de pronto, sin poder contenerlo, estalló en sollozos. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta que sintió la necesidad de hablar. No con su madre, no con un terapeuta, sino con alguien más lejano, más neutral, con su audiencia. Como si al exteriorizar su dolor en voz alta, aunque fuera solo en su mente, pudiera aligerar el peso que la aplastaba. Anne respiró hondo. Secó sus lágrimas con el delantal y, casi en un susurro, articuló las palabras que brotaron desde lo más profundo de su corazón. «Ansi, ¿te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal de Eco Escuchado. Tu apoyo es una bendición y puede cambiar tu día». La breve interrupción no alteró la realidad, pero sí le dio un segundo de oxígeno. Volvió a su rutina, pero el secreto seguía allí, enquistado en su pecho, como una piedra que no podía expulsar Anne hasta que, una noche, ya no pudo más. Clara estaba sentada en el sofá, revisando facturas. Mariana se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y con la voz quebrada por el miedo y la esperanza, le contó todo. Desde los primeros comentarios ambiguos hasta la conversación en la sala, desde la prueba de embarazo hasta la amenaza velada de Ernesto. Clara escuchó en completo silencio. Sus ojos, al principio confusos, se llenaron de lágrimas, no de incredulidad, sino de dolor profundo. Luego, de una furia tan contenida que resultaba aterradora. Al día siguiente, confrontó a Ernesto. Él negó todo, por supuesto. Dijo que Mariana mentía, que estaba confundida,
que tal vez buscaba llamar la atención, pero su voz temblaba, sus manos sudaban. Y en ese instante, Clara lo vio con claridad absoluta. El hombre al que había amado no era quien decía ser. Sin mediar más palabras, le ordenó que recogiera sus cosas y se fuera. No le permitió explicaciones, no le dio una segunda oportunidad. Esa misma noche, Ernesto abandonó la casa con una maleta en la mano y la mirada gacha en Mariana. Al verlo partir, sintió por primera vez en meses que podía respirar. Se abrazó a su madre y lloró como una niña. Clara la sostuvo con una fuerza que solo nace del amor incondicional. No es tu culpa, le repetía una y otra vez. Nunca lo fue. Estoy contigo. Siempre estaré. En los días que siguieron, fueron difíciles. Sí, había trámites legales, citas médicas, sesiones de terapia, pero también había libertad. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana volvió a sentir el sol en su rostro sin que la sombra de otro la eclipsara. Clara la acompañó a cada ultrasonido, a cada consulta. Le leía cuentos al bebé en las noches, le hablaba de esperanza, de futuro, de amor verdadero. El embarazo no fue fácil. Mariana luchó contra la angustia, contra la culpa, contra el miedo a repetir ciclos, pero también descubrió en sí misma una fortaleza que no sabía que tenía. Encontró un trabajo remoto gestionando redes sociales para una pequeña librería. Poco a poco, recuperó su rutina, su sonrisa, su voz. El día del nacimiento fue intenso, doloroso, hermoso. Cuando el médico colocó al bebé en sus brazos, Mariana sintió que todo el sufrimiento cobraba sentido. No era un recordatorio de la violencia, sino un milagro nacido de la resistencia. Clara, con los ojos brillantes, tomó al recién nacido y le dijo: «Te criaremos con dignidad, con respeto, con amor. Nadie te hará sentir pequeño». Con el tiempo, la casa volvió a ser un hogar. Risas infantiles llenaron los pasillos. Las mañanas eran de planificación y café compartido. Las noches, de películas y abrazos. Mariana se convirtió en una mujer más consciente, más valiente, más presente. Clara, a su lado, siguió siendo su faro en suave, en el afecto, firme en la protección. Esta historia no termina con una moraleja fácil, sino con una verdad incómoda y luminosa al mismo tiempo. A veces, la oscuridad nos visita. Pero también es cierto que, con el apoyo adecuado y la valentía suficiente, uno puede salir de ella no solo intacto, sino transformado. Gracias por acompañar esta narración. Gracias por tu tiempo, tu empatía, tu presencia. Si esta historia resonó en ti, no estás solo. Tu apoyo, un like, una suscripción, un comentario, no solo alimenta este canal, sino que también fortalece la comunidad que creemos juntos en Eco Escuchado. Porque cada historia que contamos tiene el poder de sanar, de inspirar, de recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que espera ser encendida. Nos vemos en el próximo relato.